buenos días, este martes, miércoles ya. Ayer viajé todo el día, martes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van las cosas? Hola, hola, buenos días, saludos, buenos días, gracias por sus corazones. ¿Qué onda? Pues llegué ya tarde anoche, hubo un retraso en el vuelo de Miami, porque me llegué por Miami y bueno, llegamos ya tardecito. Hola doctor, hola, hola, hola. Hola, le saluda Jaimito de Perú. Jaimito, buenos días, saludos de Chile, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, bien. Qué gusto verlo. Saludos, doctor, desde Puerto Rico. Feliz de escucharlo, Fernanda, desde Carolina del Norte. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pakistán, doctor, me gustaría que hablara sobre el poder del amor. Uf, es muy bueno, Dios. Buenos días, ya lo soñaba. Desde Colombia, buen día, Miami, Florida, San Luis Potosí. Hola, doctor Alfredo Favela. Los Ángeles, me from Pakistan. Good to see you, my friend. Hola, doc. Un gusto, como siempre lo veo y escucho Puerto Rico. Hola, Doc. Justo estaba viendo los videos de la escuela. Qué bueno que están estudiando, muchachos. Buenos días desde el Fresno, Atlantic City. Hello, les saluda Mario desde Lima, Perú. Buenos días desde Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo están? Gracias, no hombre, gracias a ustedes por estar conmigo, por acompañarme. Son mis amigos, son mi grupo de referencia. Buenos días, ya lo extrañaba. Desde Washington, hello, hello. Siempre estudiamos, qué bueno, qué bueno. Good morning, Doc, bendiciones desde Los Ángeles. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Como les decía, llegué un poquito tarde anoche. Ya eran casi la 1 de la mañana, se retrasó un poco allí el vuelo. Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes para hablar de metáforas para el éxito. Para quitarle el miedo a la oscuridad a una niña de 12 años, es con hipnopedia, hablarle dormida. Buenos días desde California, soy Lili desde Pucallpa, Perú. Buen día, Doc. Saludos desde Miami, Huacho, Perú. ¿El Master Coach de negocios es para ser asesor? Sí, ya es como para dedicarte a ser consultor de empresas, que es donde está el mayor pago. Cobras mucho más. Para información tenemos página en Facebook, Periscopiando con el Mundo. Ándale, ya está bien. Acuérdense que todos los videos los subimos a escuela superior de pnl.com/barra o diagonal periscope y ahí están. Para controlar emociones y evitar estrés, ¿qué puedo hacer? Casi no le escucho. Ah, caray, déjame ver si el volumen está alto. Si no le subimos, a ver. Pero creo que no tiene que ver con que le suba aquí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las metáforas para el éxito. Vamos a hablar de, gracias por sus corazoncitos, son lights. Doc, Doc, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a hablar de las metáforas. Mi hijo tiene miedo a las tormentas. Hay que crear una metáfora. No hay una metáfora que esta para esto y esto y esto, pero hay que crearlas. Entonces les voy a platicar el día de hoy cómo crear una metáfora. Los elementos que tiene que tener una metáfora. Podría mirarlos, voy a Los Ángeles, sí, claro, claro. Preocupadísima, va a cumplir 10 días, ay, se me fue. Cancún presente. Bueno, la metáfora, para que se la cuentes cuando está dormido, porque esa es la clave, contarles una historia cuando están dormidos tus hijos, para el sudor de las manos, bajar de peso, dejar de fumar, todo lo que te puedas imaginar. Acuérdense lo que les decía, que Milton Erickson, el gran maestro de la hipnosis, cuando hipnotizaba a la gente le contaba metáforas, nunca los programaba directamente. Vas a dejar de fumar, vas a rechazar los cigarrillos, como muchos hipnólogos lo hacen. Yo tengo unas metáforas grabadas por si desean asesoramiento. Hombre, gracias. También por allá tengo yo algo de un curso de metáforas. Pero para ustedes que están así como mi niña que tiene miedo a la oscuridad, mi niño que tiene miedo a las tormentas, la persona que tiene celotipia, que es muy celosa, se llama celotipia, para una amiga que está embarazada y perdió a su bebé, para todas estas cosas, yo creo que a Los Ángeles estoy el año que entra, ya lo estamos agendando. Entonces, la metáfora tiene tres cosas, tres cosas. Hello from Brazil, multiplicado. Mira, tres cosas necesita tener una metáfora. El inicio, que es siempre atemporal. Entonces tómenlo en cuenta, el principio es atemporal. Ustedes verán que una metáfora nunca dice,
Saludos. El 7 de septiembre de 1900, no, eso ya es con tiempo. Hay que decir, había una vez, como los cuentos, en un lugar lejano, como los cuentos, sin tiempo. Mira, Cristam, México, saludos. Hello, Cristam. Sueño que se caen los dientes delanteros, ya sabes ahora, conviértete en el diente. Hello, from Florida. Entonces, atemporal significa que no pongas tiempo. Cuando cuentes una metáfora es había una vez, érase que se era, hace muchos años, como inician las metáforas de todos los libros importantes, los libros de metáforas. Va a cumplir 40 días y no recibo respuesta al yo cuántico. No importa, ve al siguiente módulo y sí la recibiste, lo que pasa es que no la captaste, los voy a ayudar yo a afinar. Angie de Colombia, ¿cómo estás, Angie? Entonces, por ejemplo, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, Julio Garrido, saludos, amigo. Entonces, es en un lugar donde, quién sabe. Podría ir a Denver y mirar, necesito hablar con usted en forma de consulta. Sí, nada más, chécate que a lo mejor voy a México, me están contratando para un evento la próxima semana, entonces no vaya a ser que cuando vienes yo ya estoy, chequemos nada más la agenda, ¿no? Porque ya ves que aquí es muy dinámico este asunto. Sí, checamos, sí, sígueme monitoreando y si podemos, nos podemos reunir el fin de semana. Puedo volver a pedir ayuda al Yo Cuántico siempre, siempre, siempre. Rafael Garduño, cuando viene el DF, y también ya estamos planeando. Sí, desde un lugar muy pequeñito, El Salvador, pero muy bonito y con gente muy hermosa. Y a Europa voy el año que entra, voy a España, vamos a estar en Madrid, en Barcelona y demás. Cuando yo pienso en alguien, esa persona me habla por teléfono, se llama rapport, que veremos después. Entonces la metáfora siempre es, había una vez en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordar, los metaprogramas que Tony Robbins, el cual los programas los enseña. Los metaprogramas que maneja Tony Robbins son programaciones. Y como te decía, es una programación directa. Eso a veces no es precisamente lo más adecuado. La metáfora es una programación indirecta, que es más agradable para el inconsciente. ¿Cómo empieza el Quijote? ¿Y cómo es la Biblia? En aquellos días, en aquellos tiempos. ¿Cuándo? En aquellos tiempos. ¿Y qué fecha? En aquellos días. Jesús llevó a sus discípulos, bla, bla, bla. Bendiciones desde El Salvador. Entonces, la primera cosa es un inicio sin tiempo. Si vas a programar a tu niña, había una vez una abejita, una abeja, puedes usar una abeja. Había una vez un conejito, puedes usar un conejito. El curso para instructores en México va a ser en septiembre del año que entra, agosto del año que entra, antes de septiembre, por ahí, finales. Entonces, había una vez en un lugar, en medio de una selva, vivía una abejita, pero no le digas, fíjate que en 1980 y tantos yo tuve la oportunidad de visitar la selva. Y ahí pasó, porque entonces metes el hemisferio izquierdo. Cuando metes números y fechas, ya no manejas el hemisferio izquierdo. Entonces, la primera cosa es atemporal. Saludos desde Montreal, saludos, gracias, gracias por sus corazones. Entonces, había una vez en un lugar de La Mancha, por ejemplo, uno de los libros más hermosos después del Quijote, quizás es Cien años de soledad, dentro de la literatura española, del Gabo García Márquez, colombiano, orgullosamente para nuestros amigos de Colombia, que empieza Cien años de soledad diciendo, muchos años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Muchos años más tarde, ¿cuándo? Curso para instructores en USA no lo tenemos más que en México. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Quién sabe? Entonces, eso se llama sin tiempo, atemporal. Gracias, gracias por sus corazones. Yo también aquí en mi corazón los tengo. Entonces, la primera cosa que tiene una metáfora sin tiempo. Hace muchos años había un conejito. En un lugar, en un bosque muy lejano, vivía una abejita. ¿Tiene que estar dormida? No necesariamente. La metáfora funciona dormida o no. Pero te estoy enseñando a construir la metáfora. ¿Cómo manejo el estrés? Con una metáfora. Entonces vas a hacer esa parte, es la primera parte, es el inicio. Luego en el medio vas a contar la metáfora, que tiene que tener una cosa que se llama isomorfismo.
isomorfismo. Sería conveniente dejar de hablar al doctor para que combine temas. No, hombre, sí, claro. Estamos aquí, como dicen, chupando tranquilos, así, platicando. Y bueno, entonces, la parte de la situación se llama isomorfismo. El isomorfismo es que sea la misma forma. Por ejemplo, si llega una señora y me dice, yo tengo dos hijos que cuando eran pequeños eran muy unidos, muy, muy unidos, se juntaban mucho y ahora están peleando, inclusive el otro día ya le dio un puñetazo a uno a otro y le sacó sangre de la nariz, ¿qué hago con mis hijos? Lo que pueden estar preguntando muchos de ustedes, ¿qué hago con mi hija? ¿Qué hago con la situación? Entonces vas a buscar en la metáfora los mismos elementos, por eso se llama isomorfismo. Dos hijos que de chiquitos se apoyaban, después se pelean. Fíjese que hace muchos años yo sembré dos rosales en mi jardín. Gracias por sus corazones. Los dos rosales son la misma situación de los dos niños. Si fueran tres niños, sembraría tres rosales. Te explico lo que es isomorfismo, poner la misma forma en el cuento. Entonces, si había una niña que tiene miedo a la oscuridad, era una abejita que cuando entraba a su cajón donde hacía la miel, le daba miedo. La misma situación, o le daba pereza, lo que sea, pero no la persona. No le cuentes. Te voy a contar la historia de una niña que tenía miedo. Eso ya no sirvió. Es una metáfora que no sirvió. ¿Tienes curso para instructores en Colombia? No, vengan de Colombia para México, hombre. Va a estar en Cancún, va a estar muy bueno. Entonces, nunca cometas el error de decir, déjame platicarte la historia de una abejita, de una niña, perdón, que tenía miedo. ¿Dónde ubico sus videos grabados para multinivel? Ah, se los voy a dar, se los voy a obsequiar a los que estuvieron en el curso este fin de semana. Un abrazo gigante, se le quiere mucho. Igualmente, igualmente, Jennifer. Mabil. Entonces, fíjate qué interesante, la parte isomórfica. Entonces, yo sembré dos rosales, señora, y al principio los rosales se unieron mucho, inclusive se recargaron uno con otro. La misma situación que me platicó de los niños, que al principio eran unidos. O sea, voy a manejar todos los elementos del problema en la metáfora. He leído de repente el brujo del isomorfismo. Ándale, exacto. El isomorfismo es que sea la misma cosa, pero en otro contexto. Los dos niños que al principio eran unidos eran dos rosales que cuando crecieron se pegaron, se hicieron juntos, se recargaron uno con otro para apoyarse. Pero ahora, no se debe preguntar qué aprendió porque eso sería una fábula. Entonces, lo que llaman la moraleja. No, entonces ya vas diciendo la historia. ¿Y qué seguiría diciendo? Pero ahora que los rosales están creciendo y están un poco enredados, con sus espinas se están lastimando. Fíjate, el niño le pegó y le sacó sangre. Entonces, ese es el isomorfismo, ir comentando más o menos las mismas circunstancias. Y la tercera cosa de la metáfora es un final feliz. Nunca puede terminar en un final que no sea feliz. Se casaron y vivieron felices para siempre. Eh, y la abejita aprendió y por toda su vida fue una gran productora de miel y una persona, una abejita triunfadora, ya ves, una persona, una abejita triunfadora. Entonces, esa es la parte. Entonces, toma los elementos que quieres saber. La niña tiene que ser una abejita, un conejito, una mariposita, un elemento isomórfico. No se cambia el tema, se da un final feliz. Se superó el problema felizmente. Luego, en la oscuridad. Y a esta abejita no tienes que poner en la oscuridad. Había un lugar que era un lugar donde se decían que si las abejas o las mariposas entraban ahí, podrían descansar. Pero era como una selva. Era una selva un poco gris, no tienes que ponerla negra. Pero dicen que ahí se volaban las abejitas y podían descansar mucho tiempo. Ese es el sueño. Pero a ella le daba mucho miedo entrar a ese lugar porque no sabía que, no se veía lo que había ahí. Entonces, y vas contando la historia. Tenía la mariposa. Sí, esto es las presentaciones y en la oratoria y en un discurso de, de un político es genial, es genial. Se las hago con una ardilla, ándale, exacto. Pero nunca le digas, te voy a contar la historia de una niña que tenía miedo a la oscuridad, porque entonces ya no es metáfora. Es ahora sí que una marihuaneada, porque ya la niña dice, ¿soy yo? Claro, las niñas son tontos. ¡Ay, soy yo! Y si funciona, y funciona muy, muy bien, claro.
Y el final feliz es que nunca pasa de que, y bueno, la abeja ya la regañaron y aprendió que nunca debe de hacer eso y nunca más lo volvió a hacer. Eso no es final feliz. Final feliz es, y fue, y se dio cuenta que se descansaba muy bien en ese lugar para trabajar entre mamá e hijo, entre, por ejemplo, una elefantita y un elefantito, una mariposa y un gusanito, o sea, la crisálida. Puedes pensar en una mamá conejo. Fíjate cómo en la naturaleza hay figuras que son muy buenas mamás. Sí, claro, sí, es interesantísimo. Y el final tiene que ser feliz. Y no se explica, que es lo que me decían ahorita. No es como moraleja, porque entonces se convierte en una fábula. ¿Puede tener un TOC? Sí, un trastorno obsesivo compulsivo, sí, pero no es del niño, es de los papás. Me perdí en directo 3 últimos periscopios. Sí, y ahí los puedes ver, escuela superior de pnl.com/periscope, y ahí están todos los videos, al rato va a estar este. Entonces, así es como se maneja la metáfora. Entonces tú ves la problemática, pones un inicio. Había una vez, hace muchos años, en un lugar por el Amazonas, eh, unas abejas muy interesantes, unas abejitas. Y había una de ellas, y esa es la niña. Y ya ahí tú haces la historia. Además te va a servir mucho para sacar al artista interno, para aprender a hacer metáforas. De hecho, sí, claro. Por ejemplo, dices, ¿yo puedo hacer una metáfora para mí mismo? Sí. Ahorita voy a terminar contándoles una metáfora de bajar de peso, para que me entiendan, la que siempre cuento yo. Se las voy a regalar ahorita. Y van a ver el isomorfismo. Y van a ver, ustedes van a ver, ah, mira, ya metió el isomorfismo aquí. Y el final feliz. Entonces, yo puedo escribir la metáfora para un problema que tengo. Lo que sí necesito es que alguien me la lea, no leerla yo. Yo cierro mis ojos y aunque yo la hice, aunque es para mí, mi inconsciente le fascina. Por eso es, sí, hay que entrenarnos. Por eso es que un niño que le gusta un cuento quiere que se lo cuente 50 veces, 100 veces, todas las noches quiere el mismo cuento. ¿Y tú por qué no cambiamos de cuento? No, el mismo. Porque el inconsciente del niño le fascina ese cuento. Sí, en la limpieza del bebé para cerrar las puertas, exacto. Entonces el bebé empieza a tener ese problema. La puedes grabar, exactamente. Y la única cosa para contar la metáfora es bajar el tono de la voz, hablar como más así, al ritmo. Fíjate, mi respiración. Si tú tienes a la persona dormida o está despierta, habla al ritmo de la respiración. Había una vez, hace muchos años. Esa es la única, los tips para contarlo. Y cuando una persona está dormida, hablarle a exacto, se llama tono hipnótico, exactamente. Para hipnotizar a una persona, el ritmo de su respiración es lo mejor, su ritmo. Gracias por sus corazones. Y ahora déjenme contarles la historia de... Llega una mujer y me dice, fíjate que para bajar de peso, y tómenla y úsenla. Eh, Quiero bajar de peso. Saludos a usted y a Elsa. Elsa anda por aquí, doctora Villarreal. Nada más que saludos, anda por ahí, está pegándole a la computadora y haciendo unas cosas unos correos que necesitamos contestar. Entonces, llega y me dice, pues necesito bajar de peso porque estoy comiendo mucho, desayuno mucho, como mucho y ceno más. ¿Cómo puede certificarse? No, tú puedes certificarte por internet con nosotros para facilitador de procesos de cambio. Tenemos la Escuela Superior de PNL. Para coach tenemos la universidad y para master coach tenemos la universidad que es Universidad de Marketing y Ventas con pnl.com. Y ahí los cursos están en el momento que te escribas, en ese momento empiezan para ti. Es una plataforma automática. Tus clases se empiezan inmediatamente. Bueno, entonces llega la mujer gordita y me dice que come mucho, que desayuna mucho, que come mucho y que cena mucho y que come por ansiedad. Y empiezo contándole así, ay, se cortó la transmisión, espero que no. Estoy en el módulo 7, bien. Ahora, ¿cómo voy a contar la historia? Bien, ¿cómo la voy a contar? Cuando era niño,
Gracias, gracias que no se cortó. Cuando era niño, hace muchos años, en mi caso, necesito continuar mi curso de influencia, voy a nivel 2. ¿Qué hago? Síguele. Estamos enganchados como las telenovelas. Gracias, todo bien. ¿Dónde ubicamos los videos de multinivel? Se los voy a pasar a los chicos que estuvieron ayer, el domingo en Lima, que debe pasárselos. Hoy se los subo a una página. Y si subiste ahí, velo, y si no, luego veo cómo se los paso a mis amigos de Periscope. Mi esposa está interesada en certificarse como coach. Ahí te certificas, vas a la Universidad de Marketing y Ventas, buscas coach y creo que todavía está la promoción de coach y master coach por el mismo precio. Después del master coach te recomiendo actualización interior. Hago para pagar y tener los otros. Pues nada más ahí donde dice inscribirte y pagas y es todo. Y ahora vamos a la metáfora, si les parece. Master Coach, sigo en la escuela o cómo debo hacer. Cámbiate a la universidad si quieres para que recibas un diploma de la escuela y un diploma de la universidad. Entonces, fíjate que me dice la mujer, es que como mucho, bla, 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 bla. Gracias, ya encontré la página. Me es difícil verlo en vivo. Ahí estamos, amigo. Cuando se abre actualización interior, yo creo que en unos 3 meses más. Qué rico disfrutar mi lunch y verlo. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a la metáfora de la gordita o del gordito. Y ahí les va, les digo yo así. Voy a dejar de contestar un momento sus recados para no interrumpir la metáfora y la escuchen todos. Ahorita acuérdense que de todas maneras los recados los estamos tomando. Llega la mujer y le digo, fíjate que hace muchos años cuando era niño, yo vivía en el centro del país, en un lugar que se llama Cuernavaca. Y había un señor ahí que cargaba un costal y era muy famoso, porque en todos lados que iba guardaba un costal, un saco, un saco para guardar cosas, lo traía siempre en el hombro. Lo conocíamos como el viejo del costal. Y cuando era niño, pues yo veía que a veces íbamos por el centro con mi mamá y, ay, mira el viejo del costal. Y ese señor iba con su costal y nunca lo soltaba el costal. Y un día llegué con mi abuela y le dije, oye abuela, ¿tú te sabes la historia de por qué este señor usaba ese costal? Dice, ah, es muy interesante, hijo. Fíjate que ese señor le gustaba guardar piedras en el costal. Más o menos guardaba unas 3 o 4 piedras en la mañana. Luego al mediodía guardaba otras 3 o 4 piedras en su costal. Y por la noche es cuando metía hasta 7, 8 piedras en su costal. Y pues con el tiempo este costal se fue haciendo muy pesado y él lo cargaba y lo cargaba. Inclusive el cuerpo se le empezó a deformar por tanto peso que cargaba. Y yo como niño estaba muy atento a lo que me decía mi abuela, decía, wow, y me estaba imaginando al Señor metiéndole piedras a su costal en la mañana, metiéndole piedras a su costal al mediodía y metiéndole piedras a su costal en la noche. No podía entender por qué lo hacía. Y yo con los ojos grandes decía, ¿y qué pasó, abuela? Fíjate que un día se quedó dormido ese señor a la sombra de un árbol con su costal, ya estaba con su cuerpo todo deformado, todo raro porque pues cargaba el peso eso y le deformó el cuerpo. Y se quedó dormido y no se dio cuenta que el costal se cayó y se salieron unas piedras del costal. Cuando despierta, carga su costal nuevamente y se da cuenta que, ya caray, está más ligero. Y entonces se dio cuenta que había unas piedras que se habían salido del costal. Y pensó, ¿qué pasaría si empiezo a sacar unas piedras por la mañana, otras por el mediodía y unas más por la noche? Y así lo empezó a hacer. Empezó todos los días, en la mañana sacaba unas piedras de su costal. Al mediodía, cuando se sentaba, sacaba otras. Y en la noche, cuando se sentaba, sacaba más todavía. Al cabo del tiempo, el costal se quedó sin piedras. El cuerpo del Señor se enderezó y guardaba ese costal como un recordatorio de que nunca más en su vida iba a meter piedras en su costal en la mañana, al mediodía y en la noche. Y cuando él andaba por ahí, todo el mundo le daba pues dinero, lo ayudaba, lo querían mucho, lo abrazaban incluso, porque los que sabían la historia sabían el enorme esfuerzo y sacrificio que había hecho para sacar esas piedras de su costal y
Claro, se convirtió hasta en un ejemplo, ¿eh? Claro que yo no lo sabía y nada más me decían el señor del costal. Y fue una historia muy interesante que me contó mi abuela. Y esa es la historia, esa es la metáfora. Y mira, yo sé que se quedan así, a pesar de que saben que es para bajar de peso y todo, se dan cuenta. Ahora, empecé sin tiempo, hace muchos años, cuando era niño, en un lugar del centro del país donde vivía, pasaba este señor. Ese es el isomorfismo, el señor del costal es la persona gordita. Metía piedras en el costal en la mañana, desayuno. Metía piedras en el costal al mediodía, almuerzo. Y metía piedras en el costal. Sí, claro, no importa, aunque lo sepa, aunque yo la haya hecho, me sirve. O sea, fíjate qué increíble. Y era noche más. Y entonces, pues con el tiempo se deformó el cuerpo. Esa es la obesidad. ¿Te das cuenta el isomorfismo? ¿Te das cuenta los asuntos isomórficos? Y al final empezó a sacar piedras en el desayuno, desayunar menos. Empezó a sacar piedras en la comida, desayunar menos. Hombre, gracias, gracias. Al final feliz era un ejemplo este señor. Todo lo querían, lo abrazaban, le daban dinero. Entonces, quiere decir que estando delgado puedes lograr éxito en el trabajo, ser más productivo, ser más apreciado por los demás. Isomorfismo. ¿Qué te parece? Gracias por sus corazones. Entonces, así es más o menos como es una metáfora. Entonces, créala, créala. Y si aparte eres buen narrador y cuentas así, eres bueno para contar la historia, le puedes agregar detalles y demás. Y eso es espectacular. Y así puedes hacer la historia. Para ser el Master Coach, tiene que haber empezado con el facilitador. Sí, claro, por supuesto. Primero facilitador, luego coach y luego Master Coach. Influencia irresistible. Pagar, quiero continuar, paga, pero habla a la oficina, porque cuando vuelves a pagar, entras al primer módulo. Entonces, para que te pasen al módulo que estás. Entonces, ¿qué les parece las metáforas? Así es como funciona. Les cuento otra más para que me entiendan qué poderosas son las metáforas. Y con eso termino, para no alargar mucho este periscope. Una vez llegó, estábamos en un curso y estaba hablando de las personas embarazadas. Soy abundante, hombre, imagínate estar tomando unos puntos de metáforas, no el curso, porque estoy dando puntos, pero valiosísimos, valiosísimos. Ya te diste cuenta que tomaste una metáfora para bajar de peso. Si hiciste primero el Master Coach, conviene el facilitador porque te da muchas bases, muchas técnicas que luego ves en el coach. Entonces, fíjate que llegó la mujer. Sí, claro, somos muy abundantes, yo también por tener tantos amigos que me siguen. Entonces, fíjate que me dice, tengo mi bebé sentado, no se acomoda con la cabeza hacia abajo, ya me quedan una semana, dos para nacer, y el bebé está sentado de nalguitas. Esto yo le comenté en el curso que los bebés hombres, varonecitos que nacen de nalguitas, hace que la mamá se abra más, que eso le duela más, y que si luego se lo cuentan al niño, él tiene un programa. Para yo sobrevivir o estar vivo necesito lastimar a la mujer. Entonces, si lastimas a la mujer, ese chico a nivel inconsciente se puede volver un hombre que lastima a mujeres. Un novio, un muchachito que va dejando novias y demás. Soy coach certificado, puedo ser instructor, por supuesto. Entonces, les dije, muchos hombres tienen el programa de lastimar a la mujer para sobrevivir, porque eso puede pasar. Y cuando pasó eso, se acercó y me dice, ¿tiene pensado sacar un libro? Sí, claro, por supuesto, tengo ya varios. Luego les daré la lista de libros que pueden ver y descargar. Casi todos los estoy ya regalando. Los vendí un tiempo. Entonces, ¿funciona si la metáfora solo se lee sin que se le cuente? Sí, claro. Agárrate las metáforas de Jorge Bucay, las metáforas, a mí me gustan mucho las de Anthony de Melo, en su libro El canto del pájaro, la oración de la rana. A mí me fascinan, son de los mejores los cuentos sufis, pero si quieres metáforas poderosísimas, lee el Quijote. Son metáfora tras metáfora, metáfora tras metáfora. El manifiesto del éxito es gratis, es un buen tip para empezar a hacer cosas. Entonces me dice la mujer, viene sentado, ¿qué hago? Le digo, mira, te voy a contar una metáfora. Ahorita no puedo, almorzamos juntos si quieres, y te cuento la metáfora para voltear al niño. Ah, sí, no está bien. Fíjate, le dije, te voy a contar la metáfora, ¿eh? Entonces llega la mujer, le digo, fíjate, cuando era niño, nos cambiamos de ciudad, ahí empieza a ser así como el inicio, ¿no? Hace muchos años nos cambiamos de ciudad y todo, y llegamos a un pueblito cerca de Zamora, Michoacán, que se llamaba Jacona, se llama.
Y además sí es cierto, vivimos ahí. Y ahí había una casa muy curiosa. Había un niño en esa casa, un jovencito, que sus ojos tenían un defecto. Ya ves que los ojos invierten, los ojos hacen una inversión de la figura, como lo vemos en física, vemos las cosas al revés. Pero este niño, por una lesión en sus ojitos, no hacía esa inversión, veía las cosas de cabeza. Y entonces, para que pudiera entender su, su, lo que son las cosas, su familia ponía la casa al revés, colgaba la mesa del techo, la mesa estaba colgada del techo y las sillas estaban colgadas del techo para que él viera cómo es una mesa. La cama estaba colgada del techo, la sala estaba colgada, los sillones, y todo estaba colgado de cabeza. Y bueno, era tan famoso. ¿Cómo puedo usar la metáfora para una persona que se le quebró el tobillo? Había una vez un venado muy veloz que corría por la selva, bla, 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 bla. Entonces, esta casa era tan famosa que cuando ya bajé la de bajar de peso, cuando íbamos ahí, venían amigos, siempre decían, ven, vamos a la que veas la casa al revés. Era como un museo. Íbamos y veíamos la casa al revés. Y bueno, nos dejaban entrar, era, sí, vela, y pues la gente decía, qué curioso, ¿no? Los techos, del techo colgaba la mesa, colgaban las sillas, pero era para que el niño, sí, desarrolla mucha creatividad, era para que el niño, pues entendiera cómo son las cosas. Pero un día entró una nueva chica ahí a ayudar a la casa, y se cayó un cuadro. Claro, los cuadros también estaban al revés. Pero no se dio cuenta la sirvienta que al colgar de nuevo el cuadro lo puso de manera correcta y lo puso sin estar al revés. Se le fue la onda a la sirvienta. Y cuando llegó el niño de la escuela, vio el cuadro que estaba así y le llamó mucho la atención y se dio cuenta que estaba al revés, que estaba acomodado. Y mientras hacía esto con mis manos, hacía el movimiento dirigiéndome a su abdomen mientras estábamos platicando con la mujer en el almuerzo. Y entonces se dio cuenta que estaba al revés. Y entonces el niño empezó a ir a las paredes y cambiar los cuadros y ponerlos al revés. Lo hacía con las dos manos, pero estoy sujetando al iPad. Y entonces se empezó a voltear. Y al hacer esto, se acomodó en el cerebro del niño y empezaron a cambiar todo. Y todo fue al revés. Y mientras hacía el movimiento con mis manos, me dirigía a su abdomen. ¿Qué crees que me preguntó la mujer al final? ¿Y ese niño pudo ir a la universidad? Y le digo, te dije que te iba a contar una metáfora. O sea, es impresionante que me estaba creyendo la historia. O sea, era increíble. Dije, te voy a contar una metáfora para tu niño. Y todavía me pregunta, oiga, ¿y qué pasó con el niño? ¿Pudo ir a la universidad? Me le quedé viendo diciendo, bueno, de veras no entiendes nada. Te estoy diciendo que te voy a contar una metáfora. Entonces, fue muy divertido porque dices, no puede ser. Estoy diciendo que te va a contar una metáfora, eres un adulto y era para el niño la metáfora, no para ti. Y se metió tanto al cuento, a la metáfora, que ya se le olvidó que estaba contando una metáfora y estaba toda atenta y estaba, qué barbaridad con el niño. Y se pudo ir a la universidad, jajaja. Y ya me dio mucha risa. Dije, bueno, funciona al tal punto que cree, pues, o sea, le estoy diciendo, te voy a contar una metáfora, voy a inventar una metáfora para ti y toda. No le toqué la panza, porque estábamos en una mesa de lado a lado, solo le hacía este movimiento. Eso fue el viernes en la tarde, al mediodía. El sábado, no, fue el sábado al mediodía. El domingo, porque era curso de viernes, sábado y domingo, llegó. Sí, sí, no pasa nada, después te voy a contar una metáfora. Es tan increíble que les voy a contar la metáfora y creen que la historia es real, porque es increíble. Luego les platico anécdotas que he tenido, que les digo, te voy a contar una metáfora, y luego me están preguntando y preguntando si era verdad y dónde fue, y ya, ¿para qué les cuento? Eh, me ha pasado que dice gente, yo conocí esa casa y conocí al niño. Esa sí está buena. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado que una vez una gente dice, yo conocí esa casa al revés. Una vez me platicaron y conocí al niño. Y digo, válgame Dios. O sea que hasta mis metáforas son reales. Y digo, no creo que exista una casa así, ni un niño así. Pero bueno, imagínense ustedes hasta dónde llega el efecto de la metáfora. Sí, tú puedes platicarle la misma metáfora que, que le platicaste al niño a los 21 días.
Entonces, en la noche del sábado ya tuvo dolores en el estómago, piquetitos. Y dijo, ay, se me hace que ya viene el bebé. Y se fueron tan piquetes, tan fuertes, que se asustó. Y el domingo en la mañana le habló al doctor antes de ir al curso. El curso empezaba a las 10 y a las 8 ya estaba con el doctor. Hicieron un eco. Y del momento en que le corté la metáfora a la mañana que fue con el doctor, el niño se había volteado. El bebé se volteó en el interior de la mamá. Y bueno, llegó y lo platicó al grupo y dijo, wow, esto está impresionante. Los piquetes que estaba teniendo era porque el niño se estaba volteando. Del mediodía que le conté la metáfora, en la mañana, a las 10 de la mañana, se sentó el niño se clavó con la cabecita hacia el vientre. O sea, es impresionante un niño así, así, así responde. Entonces, esto es lo que les puedo comentar de las metáforas para que lo que tú quieras, para el éxito, para cuando tienes miedo a presentar un negocio, para lo que quieras. Tú puedes presentar metáforas para lo que quieras. Así que llevo como 50 días con hipnopedia para mi hija, pero no sé qué hago mal. Hazle metáforas. A veces, al principio, cuando no suba el video del Clear para la salud. Es decir, lo que al principio haces es decirle directamente, vas a hacer esto. Y entonces hay una resistencia del inconsciente. Es mucho, no soy poeta, pero yo creo que no me costaría trabajo. O sea, tengo mucha facilidad para crear metáforas, inventar historias, contar cuentos, ¿no? Las afirmaciones tienen que escribirse todos los días, exacto. Pero si además pones una metáfora, es mucho mejor. Son hipnosis de encantamiento, por supuesto, claro. Bajas la voz, cambias esto y lo haces. Entonces, a veces decirle al niño, pórtate bien, genera una resistencia. Pero si le cuentas dormido que había una abejita que no quería trabajar y que le costaba trabajo hacer lo que le decía y ella le tocó ser una obrera y ella quería hacer otra cosa, en fin. Y sí, son muy sanadoras las metáforas. Jesús, que algo debe haber sabido de esto, todo lo contaba en metáforas. Todos son metáforas. La metáfora de esto, la metáfora de aquello, de los tres hermanos, de los peces, de guau, guau, guau. Y bueno, como pueden ver, está interesante. Mañana, continuando con metáforas, voy a mostrarles un isomorfismo de una metáfora, por ejemplo, de la Biblia. Y vas a decir, wow, no puede ser. Yo les puedo decir que de todas las metáforas que he conocido, las más perfectas son impresionantemente isomórficas, atemporales y con final feliz. Impresionante, les va a volar la cabeza. Les voy a poner un ejemplo de un evangelio y luego vamos a decir, ¿dónde está el isomorfismo? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Y cómo terminó? Y cuando tú vas a misa y escuchas el evangelio, no entiendes nada, porque crees que lo que está diciendo es real, que eso fue cierto. Cuando te das cuenta, tu inconsciente ya la tomó, y tu inconsciente es el que le saca jugo al mensaje del Evangelio, o del Corán, o de la Torá, porque son libros escritos en metáforas. Así que mañana continuamos con este apasionante tema de metáforas para el éxito. Así que mañana nos vemos a las 11, amigos, y vamos a continuar porque, como ven, el tema da para mucho. Así que les mando saludos, les deseo un feliz, feliz, feliz miércoles, que tenemos que interpretarlo. No, ese es lo hermoso. No tienes que decir, como en el caso de una fábula, moraleja. Así que la metáfora no se explica. Se da y que la persona diga, ¿y qué pasó? No sé, pero el bebé se cambió. Es el bebé el que entendió la metáfora. Un abrazo igual enorme para ustedes. Que Dios los bendiga también a todos. Y nos vemos mañana. Y sé que estas metáforas, mañana que les cuente alguna de la Biblia, les va a pegar muy fuerte. Les va a pegar muy fuerte. Así que nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Y mañana nos vemos. A las 11 periscopiamos, seguimos con metáforas para ayudarles, ahora sí, a contar mejor o hacer mejor la hipnopedia. Soñé con cables, hay que convertirnos en un cable. Hasta mañana, amigos, les mando un abrazo, un beso.